Y como le comentaba al principio, ya está en el estudio el oceanólogo Sergio Guevara Escamilla, él es empresario, para platicarnos pues de su visión acerca del desarrollo de Ensenada. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, también. Gracias, oceanólogo. Bueno, pues entrando en materia, hemos sido testigos desde en los últimos 18 años, más o menos desde que existe ya una estadística o cifras confiables sobre el comportamiento financiero del Ayuntamiento de Ensenada, pues de que tenemos una película de varios capítulos, pero como de terror, ¿verdad? Así es. O sea, tenemos una saga, así que empezó que debíamos, yo recuerdo el término del trienio de Jorge Catalán Sosa, en paz descanse, que decía, ya está pagada la deuda con Iztecali, lo dijo en su último informe de gobierno. Ahí estábamos Arturo y yo sentados en los que eran los cinemas gemelos, que ya no existen, por cierto, y ahora es de una agencia de autos nuevos. Pero a partir de entonces, pues la deuda con Iztecali se fue incrementando. Después nos vamos enterando de que también crece la nómina municipal. La población se duplica en Ensenada, hay un boom inmobiliario más o menos de 2004 a 2010 importante. Efectivamente. Y pero los números dicen una cosa respecto a veces el discurso político, ¿no? Efectivamente, mira, si nosotros vemos cómo ha evolucionado la deuda, que es un indicador muy claro de la crisis financiera por la que está atravesando nuestro municipio, vemos que si vamos a los últimos trienios, que todavía con Quintero, con Catalán, la deuda, incluso con Mancilla, la deuda estaba a unos niveles manejables. Empieza a manifestarse un incremento importante con Pablo Alejo, pero bueno, ahí había, digamos, la excusa del Palacio Municipal. Del Palacio Municipal. Los puentes, ¿no? se construyeron puentes vehiculares en los arroyos. Exacto. El Palacio Municipal, el puente de la calle Primera, recuerdo, todos. Exacto. Pero después viene Pelayo, hay un incremento muy importante de la deuda y ahí, a partir de ahí se dejó de pagar las cuotas de Iztecali. También después con Irata viene otro incremento importante y bueno, con la actual administración se sigue la misma tendencia. Hay una tendencia que nosotros pensamos que es una tendencia ya estructural al incremento en la deuda. ¿Por qué decimos que es estructural? Pues porque nos pusimos a analizar nuestro hobby, además de ser oceanólogos, hicimos una maestría en economía y nos gusta entrarle ahí a los números y a analizar los fenómenos socioeconómicos. Y nos pusimos a ver cómo estaban los ingresos del municipio y nos dimos cuenta que, analizando el principal ingreso del municipio, que son las participaciones federales y las participaciones estatales, vemos que hay un rezago muy grande en la distribución de los recursos. Es decir, la federación reparte a los estados el 20% de los impuestos que recaba, los estados a su vez reparten el 20% a los municipios y los municipios se distribuyen de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, de acuerdo a una fórmula preacordada. Esta fórmula preacordada, al aplicarla, ha llevado a que Ensenada sea sistemáticamente rezagada en las participaciones. Cuando nosotros vemos la población de Ensenada, que tiene el 15% de la población del municipio, analizamos primero los últimos 3 años, 2016, 17 y 18, y nos dimos cuenta que Ensenada recibía solo el 11% de las participaciones federales, teniendo el 15% de la población y el 75% del territorio. Ese es un tema, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta un factor, pero no estamos tomando en cuenta el costo, digamos, de la logística de gobernar, ¿no? De cómo está dispersado ese 15% aparte. Exactamente. El llevar los servicios a un territorio tan grande, en poblaciones tan dispersas como tiene el municipio de Ensenada, implica un costo adicional.
Entonces, mientras que Mexicali, por ejemplo, recibe más o menos a la par de su población el porcentaje de participaciones federales, Tijuana recibe un par de puntos porcentuales arriba de su población, y Rosarito y Tecate, cada uno un punto porcentual arriba de su población. El único municipio rezagado es Ensenada, con 4 puntos porcentuales Oye, ¿eso por qué? debajo. Esto es porque la fórmula que se utiliza para distribuir los recursos es una fórmula que privilegia fundamentalmente la masa en la recuperación del impuesto predial y las recuperaciones en las cuotas del agua. No, pues ya estamos fritos. Pues, En materia de impuesto predial, los números más optimistas hablan de que apenas un 35-38% de los propietarios de predios pagan el predial en Ensenada. Y del agua, pues ahorita tenemos un dilema en donde claman porque se ajusten las tarifas, porque también hay una cartera vencida enorme. así es. Estos dos elementos constituyen el 70% del peso para la distribución de los recursos. Si tomamos en cuenta además que muchos predios irregulares ni siquiera están tomados en cuenta en el padrón catastral, o sea, no digamos los que están y que no se cobran, sino los que hay muchos que ni siquiera están en el padrón de catastro. Además, hay el tema de que no se cobra en Ensenada de acuerdo a la ley. En Ensenada solamente se toma en cuenta el valor del terreno y no el valor de las edificaciones, a diferencia de Mexicali y Tijuana. Entonces, esto es ¿Y esa disparidad por qué? Si tenemos un Congreso local que debería de equilibrar esos marcos jurídicos, ¿no? Lo que pasa es que eso es una competencia del municipio, eso es un tema que compete a las administraciones municipales, el padrón catastral, ¿no? Más aún, ¿no? Exacto. Más aún, porque además no dijo algo, pues hay muchos terratenientes urbanos que no están pagando el impuesto predial, inclusive se amparan, ¿verdad?, para no aportarle al municipio, ¿verdad? Además de esta masa, digamos... Y otros que invadieron y... Así es, además de esta masa de terrenos irregulares tan importante que existe, ¿no? Gigantesca por el tamaño del municipio. Y no se paga tampoco por la especulación, porque hay muchos terrenos que están en vil especulación. A ver, esto me lleva a otro tema muy cercano. Se pide, y tal vez en el siguiente segmento, Arturo, el tema de San Quintín. O sea, yo creo que primero tienes, antes de que les digas que sueñan con ser municipio, pues regulariza, porque si no, esta fórmula se las aplican y ¿qué participaciones van a recibir? Efectivamente, mira, si estos dos elementos son los más importantes para distribuir los recursos, pues evidentemente un municipio como San Quintín va a recibir muy pocos recursos. ¿Por qué? Porque muchos de los predios son irregulares, no están regularizados, y porque si en Ensenada tenemos problemas del agua, acá en San Quintín menos agua. Ciudad de Ensenada. Y estas fórmulas que se utilizan para la distribución de los recursos, que eventualmente, pues uno de los grandes retos es, por un lado, normalizar toda esta terrenos irregulares para que puedan ser elemento de ingreso, y el otro es cambiar la fórmula, ¿no? Sí, definitivamente debe ser una prioridad cambiar la fórmula de distribución de los recursos. Primero que nada, si no nos dan agua, ¿cómo pretenden que esto sea un elemento para distribuirnos los recursos? O sea, cada año se nos dan en el papel 9 millones de metros cúbicos de agua Del río que no llegan, ¿verdad? Porque no hay la infraestructura para que lleguen. Y el tema de la regularización catastral, yo creo que estas fórmulas las empezaron a aplicar en aquellos tiempos en donde se daba prioridad al tema de la eficiencia de mercado, etcétera, ¿no? Y estas pues ya no aplican en la actualidad, porque en Ensenada hay un rezago, tenemos mucha pobreza y tenemos mucha marginación. Ahora bien, lo que he escuchado de las últimas personas que han estado al frente del ayuntamiento, que han coincidido en un término de reingeniería financiera,
y escucho a veces el sector empresarial y todos y hasta nosotros como periodistas nos vamos con la idea de que bueno, la administración que venga tiene que reducir gastos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Pues, porque aquí nos pregunta Gui Martínez, dice que esa fórmula no considera la situación de cada municipio en su contexto real, sí, que esa es tarea de diputados locales y ediles que no funcionan. Y en su convalecencia, Víctor Larracón dice que hace 25 años representaba el 17% de la población estatal, Tijuana el 46-47, si hoy Ensenada es el 14 y Tijuana alrededor del 50, esa tendencia irá cada vez menos participaciones para Ensenada y más para Tijuana, por su tamaño nos van comiendo, pues. Sí, efectivamente, me parece que hay un evidente rezago en las participaciones, y si vemos las participaciones estatales, las participaciones federales se reparten en los municipios 4.500 millones de pesos. De las participaciones estatales son algo así como 700 millones de pesos. Es menos, pero nada despreciable. Ahí el porcentaje que le toca a Ensenada es todavía peor. Ahí estamos hablando de un 8% que nada más llega a Ensenada. Y el fondo compensatorio nada más un 3% o un 4% en algún año. Nosotros analizamos 15 años atrás y el comportamiento sigue siendo el mismo. O sea, entonces, imagínense ustedes, de 4.500 millones de pesos, 4 o 5 puntos porcentuales, estamos hablando cerca de 200 millones de pesos cada año. Que no recibimos. Que no recibimos en los últimos 15 años. 200 millones. Bueno, ya se hubiera pagado lo que se debe, ¿no? Pues, ¿sí? ¿Sí? Si lo hubieran administrado bien, sí. No se debiera. Más bien no se debiera, o ya no los hubiéramos gastado. También, ¿no? Pero a lo mejor no tendríamos el rezago en los servicios que tenemos ahorita. Sí, ¿no? porque hablan de que hay que reducir nómina, quitar gente de confianza, no contratar por honorarios, todo eso. Pero el municipio va creciendo y requiere las patrullas requieren más gasolina, bueno. Mira, definitivamente sí se tiene que trabajar en eficientar el gasto, se tiene que bajar el gasto, se tiene en ciertos rubros, pero mira, nada más te pongo el ejemplo de los policías. Tenemos menos policías de los que teníamos hace 10 años. Sí, entonces, no se han contratado nuevos policías, hay policías que están saliendo por jubilaciones, y de acuerdo a la ONU, a parámetros internacionales, una población como la que tiene Ensenada debería de tener alrededor de 1.500 policías. Tenemos la mitad de eso. Necesitamos urgentemente por lo menos unos 200 policías de ya, o sea, eso explica un poquito todo lo que está pasando, ¿no? Definitivamente ese es un tema, es un factor importante en el comportamiento de la seguridad en nuestro municipio, ¿no? Ante este panorama, ¿cuáles pudieran ser algunas de las soluciones a implementar por y las próximas administraciones municipales? Bueno, pues primero que nada, reivindicar un cambio en la distribución de los recursos. Y no solamente, esto hay que hacerlo ante el Congreso del Estado, pero lo que estamos planteando nosotros que no es suficiente con que un presidente municipal o que uno o dos diputados hagan el planteamiento. Se necesita hacer un movimiento social mucho más integrado, mucho más que presente un frente común, para que sea una exigencia firme. Esto coincide con lo que dice Víctor Larracón, que nos manda un comentario y dice, si el problema es estructural, va a ser muy difícil que se resuelva con acciones administrativas. Así es. O sea, que si vamos a ahorrar aquí, vamos a cortar viáticos y pues con austeridad republicana, pero el problema ya es muy grande. Es parte de la solución, pero a lo mejor estamos hablando de que eso representa un 20% de la solución, el otro es que hay que generar mayores ingresos. Pero pasan trienios y trienios en el Poder Legislativo y yo recuerdo que el último esfuerzo por cambiar esta ley de coordinación fiscal fue cuando entró Rufo y que Gilberto Flores, al que decían el Chato Flores, en ese entonces diputado del PRD, pues en varias ruedas de prensa que estuvimos, Arturo recordarás,
que pues decía, ya casi ya amarramos, y fue una bandera de Rufo en campaña cambiar esta ley, y pues no, pues nunca. No se logró, y yo creo que es lo que falta es precisamente ese liderazgo que cohesione las fuerzas, ¿verdad? Que los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, los grupos organizados, los clubes de servicio, el propio, desde luego encabezado por las autoridades municipales, pues se le plante al Congreso, se le plante al gobernador y lo que se tenga que hacer a nivel federal, pues para que esta situación se dé, al mismo tiempo que se dan los otros pasos administrativos de ahorro, de regularización de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivamente, mira, tenemos temas también como el tema del puerto. El puerto de Ensenada no le deja recursos al ayuntamiento. Entran y salen los camiones, entran y salen los contenedores usando las vialidades, usando los semáforos, usando la basura, la seguridad, todos los servicios del ayuntamiento, y sin embargo no genera ingresos al ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque es su zona federal. Como es zona federal, no pagan impuesto predial. Entonces, este tipo de cosas necesitamos también cambiarlas. Sí, hay otras cuestiones ahí que tienen que ver precisamente en esa misma tesitura, por ejemplo, nosotros, si hay un río, se pone un puente, se cobra peaje, ¿no? Nosotros estamos siendo un puente entre la carretera federal que llega hasta el Sausal y luego que se retoma en Maniadero, pero nos usan de puente y no hay un ingreso para la ciudad. Pues te quedaba el qué hacer, ¿verdad? Porque luego siempre previo a campañas o a precampañas se habla de los cómo, ¿verdad? Porque creo que tenemos, pues todos sentimos el problema, lo vemos en la calle. Hay un mundo de basura, pero un mundo de basura. Hay muchos baches. Y platicaba con un amigo hace rato y me decía, ¿qué hicimos? O sea, ¿por qué merecemos esto? Pero lo peor es que como ya con una fatalidad lo aceptamos. Como que pues ya es así Ensenada, pues, así se va a quedar, ¿no? Qué horror, ¿no? Definitivamente. Mira, Ensenada ha llegado a un punto en donde se necesita ya una cirugía mayor. Se necesita dar un golpe de timón de 180 grados para hacer una serie de acciones que por un lado eficienticen el gasto, pero por otro lado se incrementen los ingresos. Y esto pasa por el tema de la modernización catastral, pasa por el tema de la mejor distribución de los recursos federales y estatales, y pasa también por temas como el del puerto, ¿no? En donde necesitamos que se considere, ya se está dando en algunos puertos del país, la idea de que un porcentaje de los ingresos del puerto vayan al municipio del cual forma parte, ¿no? ¿No consideraría en esto el gobierno electrónico, la digitalización de los procesos de permisos y de trámites y todo esto? Bueno, definitivamente esta sería una forma de hacer más eficiente y bajar los costos de operación del municipio, al mismo tiempo que se le da mejor servicio al usuario, ¿no? O sea, esto es algo que definitivamente hay que perseguir, ¿no? Ahora, pues ya mañana empiezan oficialmente, de acuerdo al cronograma electoral, las precampañas. Y a usted, pues se le menciona, ¿verdad? En este espacio hemos comentado de que, pues aventarse o pretender, si ya daba mello en el 2016, decir, bueno, ¿qué se necesita para enfrentar una situación como la del ayuntamiento? Nada más la situación financiera. Si nos vamos al tema de la seguridad pública, todavía da más mello, como dicen. Pero se le menciona como un posible aspirante de Morena a la presidencia municipal. ¿Cómo va esa inquietud y pues qué ha decidido o cómo ve este escenario? Bueno, pues mira, hemos sido invitados por un grupo importante de Morena a participar como candidatos externos, como un candidato ciudadano, pero por el partido Morena. Vamos a registrarnos nuestra precandidatura y vamos a ir seguramente a una encuesta abierta,
para lo cual estamos trabajando, estamos preparándonos. Y definitivamente el reto es enorme, el reto es muy, muy grande. Pensamos que tenemos alguna idea de cómo enfrentarlo y queremos pues tomar el reto, devolver a Ensenada mucho de lo que nos ha dado y pues por responsabilidad social asumir este gran reto, ¿no? Vamos a ver. ¿Y la familia qué nos dice? va. Pues la familia está nerviosa, por supuesto, es normal, pero apoyando. Pues sí, sería un enorme reto, ¿no? Dice Daniel Vargas, dice, el alcalde en turno debe liderar un movimiento sin precedente para sensibilizar a legisladores, Estado y Federación en lo que se refiere al justo reparto de recursos para Ensenada. Aprovecho para saludar a Tomás Lucero Zamora. Un abrazo, Tomás. Acá está el enfermito, Jesús López Gorosabe. Gracias, doctor. Pita Domínguez, a Víctor, a Esteban Rodríguez, a Alberto Alcaraz, muchísimas gracias. A Gui Martínez, muchas gracias a todos los que nos ven. Sí, Norma La Madrid, Blanca García y Manuel Nava, que nos están sintonizando, y a los que nos verán posteriormente en las reproducciones. Pero sí, ese es el asunto. Pues ya mañana empiezan, vamos a ver qué ocurre. Obviamente, Morena tiene muchísimas posibilidades de tener éxito en los siguientes procesos electorales. Este es el primero que enfrenta después de lo que ocurrió en la elección presidencial, y yo creo que coincide con lo que ocurrió hace 30 años, ¿no? Cuando tuvimos un proceso electoral en aquel entonces muy controvertido, pero sí, pues esto lo sabremos cómo se va a dilucidar en las siguientes horas y días, ¿no? Yo no sé si usted es muy valiente o muy temerario, pero lo que sí le quiero preguntar es, desde su perspectiva, ¿tiene remedio esta situación que está padeciendo Ensenada desde el punto de vista financiero, de la seguridad pública y de los servicios? Mira, definitivamente, yo creo que hay una coyuntura, que se abre una coyuntura muy favorable en donde se está volteando a ver a los temas de justicia social, se está volteando a cambiar las prioridades nacionales. Y esto empieza por la Federación, se va a cambiar también seguramente el gobierno del Estado y muy probablemente va a quedar alineado Morena en el Ayuntamiento, en el gobierno del Estado y en la Federación. Y esto abre posibilidades de una coordinación con criterios diferentes, porque no solamente estamos planteando el cambio de aquí para adelante, estamos reivindicando que debe haber una compensación por todos estos años de rezago que hemos tenido, ¿no? Y con esto ayudar a resolver el tema de la enorme deuda que tenemos. Muy bien, Enoch, se nos termina el tiempo para concluir. Agradecer la invitación. De hecho, estaba programada ya desde hace buen rato, porque aquí el maestro en economía, tiene maestría en economía, además de oceanólogo, y del sector acuícola, ¿verdad? Así es. Así. Había presentado una charla, ¿verdad?, sobre estos temas hace una semana más o menos, ¿no? Y pues nos llamó la atención, hasta por el formato del evento, ¿no? Que fue diferente, ¿no? Y agradecerle mucho. ¿Gusta agregar algo? Pues nada más, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a estar en los próximos días presentando algunas iniciativas en el sentido de cambios en la fórmula de distribución, y vamos a necesitar el apoyo de todos los medios de comunicación y de toda la sociedad civil para ello. Bien, pues reiteramos el agradecimiento por su presencia. A usted muchísimas gracias por su atención. Y ya lo saben, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche aquí en su programa Las Cosas Como Son. Y antes, ya lo sabe, a las 6 de la tarde por Factor E Televisión. Hasta luego.